Predicación expositiva, importancia del contexto. Hay una pregunta general que hacen todos los que escuchan predicar y enseñar las Sagradas Escrituras por primera vez o en varias veces. Y es la siguiente: ¿cuál es la iglesia cristiana verdadera? Porque como bien debemos saber los cristianos nacidos de nuevo, las creencias cristianas son las más divididas frente a las demás creencias a nivel mundial. Lo que implica otra pregunta: ¿cuáles son los predicadores y maestros que enseñan la verdad? Porque todos dicen hacerlo desde la Biblia, o sea, desde las Sagradas Escrituras. La respuesta es: la Iglesia de Cristo no depende de una denominación, sino de todos aquellos escogidos de Dios que enseñan y siguen las enseñanzas de Cristo en cada iglesia local, aún sin entender por qué Dios hace cosas que no podemos entender claramente cuando se trata de su gracia y de su soberanía. Dicho esto, todos los obispos no tenemos las mismas convicciones, entendimiento, aprendizaje, etc., pero sí todos debemos enseñar las doctrinas de Cristo, que es la base y el fundamento del cristianismo, siendo lo más importante como escogidos de Dios. Y esta verdad frente al Evangelio de Cristo la debemos buscar todos los obispos en lo más puro que hay en este tiempo de los escritos, copias de los originales, Antiguo Testamento hebreo arameo y Nuevo Testamento griego, donde el mensaje, la palabra de Dios tiene que ser cristocéntrica y esta la más importante, y el mensajero, el obispo, solamente un siervo inútil que no recibe exaltación alguna o ninguna de nadie por sus dones y ministerio. ¿Y cuál es la razón? Para no robarle la gloria a Dios y la posición que tiene su Hijo en la iglesia como dueño y cabeza. Porque lo que el obispo hace, entiende, no es por sus capacidades, sino solamente por la gracia de Dios. Ahora, en los escritos sagrados, el peso de lo que el escritor está transmitiendo cae directamente sobre el contexto, el cual le da el significado a las palabras que se usan, de acuerdo a lo que viene enseñando o desde su idioma original. Bien, cuando estoy estudiando y preparando una enseñanza, tengo en cuenta los siguientes puntos. Aunque esto no quiere decir que no pueda estar sinceramente equivocado, pero sí que me equivocaré menos siendo fiel al texto en su contexto. Primero, contexto general, textos superiores de cada tema o asunto, para alinear o equilibrar los otros textos y así hacer una seria y cuidadosa interpretación del texto. Ejemplo, tema o asunto, la salvación. Textos superiores, Juan 10, 27 al 29, Romanos 29, 30, Efesios 2, 8, 9, y todo texto que enseñe que la salvación es por gracia y eterna, que no depende del conocimiento, de la revelación ni de ningún nombre denominacional, serán textos superiores en ese tema. Porque nadie será salvo por una oración, ni por un milagro, ni siquiera por tener en su mente el conocimiento de todo lo que la Biblia enseña o dice, sino que cada ser humano descubrirá su salvación en el momento que solo Dios sabe, porque Él conoció la intención de su corazón antes de la fundación del mundo, de creer en Él y en su Hijo, para servirle y obedecerle. En muchos casos de una manera particular, siendo impulsado por Él, y de una manera general, escuchando su palabra. Ahora, otros textos que indiquen lo contrario acerca de la salvación del ser humano, habrá que alinearlos, equilibrarlos a su contexto general. Segundo, contexto particular, significado de las palabras de los textos del capítulo o capítulos que se estén estudiando de acuerdo a su contexto. Ejemplo, Hebreos 2.3. La palabra griega descuidar es ameleo y su mejor traducción aquí es no hacer caso. Esta palabra la traducimos literalmente del griego, pero la que sigue no, y es la palabra griega sotería, que significa rescate o seguridad, salvación. Pero en este contexto su significado no es literal del griego y lo que significa es mensaje,
que es lo que viene hablando los textos 1 y 2 del capítulo 2 de esta carta. Y tercero, su significado literal del griego al español y en su contexto, porque una palabra griega puede tener demasiados significados al español. Ejemplo, en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, texto 1, la palabra que traduce la Reina Valera 1960 del griego es poner la mira. Ahora, en español esto lo podemos entender mucho más como mirar y no como pensar o poner en la mente, que es la mejor traducción de la palabra griega phroneo.